Entre nuestro equipo, tanto plantilla, clasificación, la verdad es que sobre el campo, pues apenas, de algunos momentos apenas se vio. A ver, eles tenen moita calidad, si que é certo que hoxe fixemos para mí un dos mellores encontros desde que eu collín o equipo e, bueno, que dis tú, si que a verdad que non, a diferencia de puntos entre uns e outros a nivel da plantilla, pois si que hoxe non se notou apenas. Pero bueno, ao final vámonos de vacío, que é o que ao final vale no fútbol, que chende a pelotiña ali na rede e xa está. Quizá o único que se pode botar en falta o seu equipo que un poquinho máis de presencia na área, non? Sí, a ver, pero tamén hai que ter en conta o rival, porque o rival se mete moito, ten moita calidad, o seu xogo é un xogo que fai que os equipos contra se teñen que replegar moitísimo, eso xa sabíamos. Sí que é certo que na segunda parte cambiamos un poquinho a estrutura do sistema e axudamos un poquinho máis. E sí que é certo tamén o que dis tú, un pouco máis de presencia ali e dominar un poquinho máis esa faceta de polo menos conquerir un gol, así que temos, creo que 3 ou 4 ocasións importantes para facelo. En cuanto a la clave del partido, ¿puede venir por el gol marcado simplemente? Sí, 100%. Entramos mal ao partido, bueno, entramos mal. É unha acción deles, para mí, brillante, si que podemos haber feito algo máis, pero aí xa condicionou moitísimo, porque xa cando un equipo como a nós, que nos costa facer moitos goles, nun estadio como este, contra un rival como este, non é moi difícil de levantar. Pero penso que sí, que o partido estaría máis para un 0-0, a mellor, ou incluso para nós poder meter un gol visto a segunda parte, para levarnos uns puntiños, pero sí que é certo que a clave foi se encaixar. No minuto 3 creo que encaixamos, e iso é moi difícil despois de estar tes un lastre grandísimo. Temos que intentar mellorar, porque xa nos pasou tamén en Villalba, e esas cousas penalizan moito un equipo como a nos. Pero bueno. Dice que su equipo no entró fino al partido. A mí me dio la impresión que durante 15 minutos le sometió y después consiguió anular a Compostela. Claro, entramos, yo creo que ahí con un poquito de miedo, me da la sensación, pero no miedo escénico, mucho menos, miedo a que ellos con su fútbol nos hiciesen mucho más daño, correr hacia atrás, eso ahí nosotros no queríamos estar juntitos, arropados. Y en esa acción nos supimos reaccionar bien, o llámalo como quieras, y claro, ya no puedes hacer mucho más. Sí que luego la otra hora del partido, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas A vos. Bueno, no sé si el equipo se dejó contagiar por el rival o qué pudo pasar, pero da la sensación desde fuera que si hubiera estado un rival más potente enfrente, quizás el equipo hubiera dado más de sí. Bien, lo acabas de decir, seguro que hubiera dado más de sí. Esto es lo que hablábamos a lo largo de la semana, ¿no? Estar al nivel cuando el rival al que nos enfrentamos es de mitad de tabla para abajo. Creo que el equipo entró muy bien en el partido, muestra de eso fue el gol tan temprano. Creo que los 15 primeros minutos hicimos a nivel de ritmo, de circulación de balón y de llegar hacia portería rival por donde queríamos, por lo que habíamos trabajado toda la semana, que era por fuera, con situaciones con Diego Rey y en el otro lado pues con Ares y Saro. A partir de ahí, pues bueno, creo que en la primera parte nos faltó sobre todo acierto de cara a gol. La segunda parte sí es cierto que no fuimos capaces de continuar en esa línea. El equipo rival vive de acumular gente, de defender e intentar cogerte en algún error de pase o en balón parado, y eso fue lo que se vio en la segunda parte. Al final hay que quedarse con lo positivo, que son los 3 puntos, y pensar en el siguiente rival. De todas formas se consiguen victorias seguidas, algo que solo se había conseguido una vez, no sé si, aunque todavía no se haya conseguido nada ya la temporada, si tendrá que pasar tiempo para darse cuenta de lo que realmente pues, está consiguiendo el equipo. Seguramente. Ahora estamos en una dinámica muy positiva, creo que ya nadie se acuerda de la última derrota, eso queda muchos meses atrás, y a lo mejor el partido de hoy, sin el a lo mejor,
pues nos hace poner los pies en el suelo otra vez. Estamos en la tercera división gallega, todos los equipos, como digo siempre, son rivales de nuestra liga, no solo los 5, 6, 7, 8 primeros y equipos que se están jugando la vida, como en este caso el Barbadas, al final son los que más te complican y son los partidos más complicados de sacar adelante. El equipo que está enfrente está hipermotivado por el escenario al que viene, por el rival al que se enfrenta y por otro lado, pues bueno, nosotros tenemos que lidiar con esta buena dinámica, esta buena racha y por encima pues con lo que nos estamos jugando. Por lo tanto, creo que sí que tiene que pasar tiempo para que la gente se dé cuenta de lo que este equipo está consiguiendo. ¿Crees que pudo pecar en algún momento de suficiencia el equipo? De verse como 1-0 y decir, bueno... Sí, lo hablábamos ahora al terminar lo estaban hablando los jugadores en el vestuario. Cuando metes gol tan pronto puede ser muy positivo o muy negativo. Yo creo que el equipo, ya te digo, los 15 primeros minutos estuvo muy bien, hubo mucho ritmo, generamos muchas ocasiones de finalización a portería. Creo que ahí nos tuvimos acertados, por lo menos en esa primera parte, y que seguro que si tuviéramos el acierto de otros partidos, el marcador hubiera sido otro y seguramente el partido hubiera sido otro, mucho más cómodo y con una velocidad de juego seguro que distinta. Al final no eres capaz de meter esos goles que generas en la primera parte y bueno, ves que con lo poco pues que te llega para ganar y al final, pues bueno, es eso. Los equipos que tenemos enfrente van a pelear hasta el final y bueno, por un momento pues nos metieron en aprietos. Hablas del partido hasta el minuto 15. ¿Qué pasó en el minuto 15 que de repente, desde fuera me dio la impresión de que sobre todo no se buscó tanto a las bandas y se trató más de combinar por dentro y se chocaba con la acumulación? Sí, bueno, la gente que tenemos y el tipo de juego que hacemos es de combinar por dentro. Tenemos gente con mucha calidad por dentro, todo el mundo sabe que somos un equipo que intenta combinar y que la gente, pues, entre comillas, de más calidad del equipo está por dentro y creo que pasados esos 15 minutos el equipo quiso volver a hacer partidos como semanas anteriores en las que la superioridad y el peligro se genera por dentro, pero ellos en el posicionamiento que tenían, sobre todo sin balón, que era un 4-4-2 en rombo, tenían mucha gente por dentro, no fuimos capaces de generar eso, además de que el equipo que sacamos hoy pues no es el habitual de las anteriores semanas, ¿no? Aunque parezca una tontería, el planteamiento que hicimos, con los jugadores que hicimos, van a generar unas consecuencias distintas a si pones otro tipo de jugador. Por ejemplo, llama la atención que hoy juguemos con un lateral derecho de lateral izquierdo, la pierna cambiada, y que las mejores ocasiones vengan por esa banda izquierda, cuando en realidad lo que teníamos planteado era generar la superioridad por el lado contrario, con Sal. Pero tú trabajas unas cosas, las planteas, las expones al equipo, el equipo lo intenta sacar adelante, pero después la realidad del partido te va dando los caminos que tú tienes que buscar para generar situaciones de gol, más que nada porque el equipo rival también trabaja y vinieron con la lección bien aprendida. Yo creo que, bueno, de esos partidos por Ribadumia y demás, que se plantaron aquí con línea de 5, y creo que es algo que vamos a tener que seguir insistiendo, porque me parece que no va a ser el último partido que veamos un equipo en San Lázaro contra este Compostela intentando cortarnos por los caminos por dentro, con mucha aglomeración de gente, y tenemos que seguir trabajando en esa línea. Esta semana hay juega la selección y el domingo viene el Bergantiños. Posiblemente Alex Sáenz digo que hace una selección, hace el viaje y todo, pueden ser 2 o 3 días, muy inconveniente. No, al final tenemos que vivir el día a día, como os digo siempre. En el fútbol no hay memoria a largo o medio plazo y tenemos que vivir semana a semana. Por eso el planteamiento de hoy era
fundamental quitar los 3 puntos de Barbadas, ¿no? A partir de ahí ya veremos, a ver para la semana Bergantiños cómo lo planteamos, recuperamos a gente, volvemos a estar todos, a ver cómo está Alex, cómo está el resto de la gente, y a partir de ahí pues plantearemos el partido que nosotros creamos más conveniente. Me refiero que a la hora de entrenar es jugador que vas a tener. Sí, ¿no? Ya contamos